Hola, bienvenidos al podcast Dando Mente. Mi nombre es Linda Ortega y hoy estoy muy emocionada porque tenemos hoy nuestros primeros invitados. Unos invitados que nos acompañarán a ver una perspectiva diferente sobre el camino de la discapacidad. Hoy les presento a Jenny y a Edward, quien son padres de 2 hermosos niños y un hijo mayor que tiene autismo. Le damos la bienvenida a nuestro podcast Dando Mente. ¿Cómo están? Hola Linda, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí, de verdad que muchas gracias por abrirnos las puertas y abrirnos su conocimiento sobre este tema, porque hoy no solamente queremos ver la perspectiva del profesional de la salud, que sería yo, sino también de ustedes como padres. Si pudiéramos iniciar contando su experiencia con autismo. Bueno, ha sido una experiencia, vamos a decir, diversa, mezclada. Muchas cosas difíciles, agotadoras, pero también son muchas alegrías y muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Aunque realmente hasta por las que son difíciles uno debe darle gracias a Dios. Muchas cosas que contar. Bueno, aparte del crecimiento que él ha tenido, nosotros también como padres nos hemos desarrollado mucho, hemos fortalecido el carácter, la paciencia, pero sobre todo el amor y el compromiso, porque nunca nos hemos rendido con nuestro hijo y sobre todo hemos estado siempre enfocados en su crecimiento, en aportarle confianza, en que desarrolle sus virtudes, sus fortalezas. Siempre hemos creído que él tiene la capacidad para superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Me encanta, o sea que ustedes desde ese momento que recibieron ese diagnóstico no perdieron la esperanza, sino que siguieron luchando. Así es. Si me pudieran contar un poquito a qué edad recibieron ese diagnóstico, cómo fue su experiencia en ese momento, el proceso que pasaron, cuáles fueron esas primeras señales que tuvieron con Joseph. Bueno, la primerita señal que recibimos fue que él estaba teniendo como unos episodios de histeria y ciertas como crisis de conducta, y una pediatra que también era psicóloga tuvo como algunos puntos claves de alerta y nos refirió entonces donde un especialista de la conducta para que examinara estas situaciones, estos síntomas que él tenía, pero fue más adelante cuando por fin se pudo dar la evaluación formal que dio como resultado que él era autista de alto funcionamiento. En ese momento ya él tenía 6 años de edad y había superado un poco esta parte, y antes de eso lo habíamos llevado también a unas terapias del habla. Ya para ese entonces de la evaluación formal, o sea del diagnóstico, ya habíamos visto que él cumplía con ciertas condiciones que nos apuntaban hacia allá, porque tenía ciertos patrones repetitivos, su lenguaje era como un lenguaje parecía como un robocito al hablar, también tenía ciertas dificultades al mirar a la cara, a los demás, como que se le hacía difícil mirar a las personas a los ojos, y miraba hacia abajo, se mecía, a veces un poquito se mecía, pero fue como una etapa corta en ese sentido. Él hablaba de sí mismo en tercera persona. Okay. Decía, pásame el juguete de Joseph. Okay. Y luego de la terapia del habla, él entonces dio un cambio increíble,
porque su lenguaje era muy correcto, muy perfecto, parecía una persona incluso que no era de aquí, del país, siempre lo confundían con extranjeros. Específicamente preguntaban que si él era español, porque todo era con una dicción perfecta y hablaba como si fuera un muñequito, una caricatura de... Sí, porque es una combinación. Estuvo la parte de la terapia, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que él, como escuchaba algunos programas de juguetes y de videojuegos, entonces él imitaba la entonación. La forma en que hablaba. Sí, exactamente. Ok. ¿Y recuerdan ese día que recibieron el diagnóstico? Si no pudieran hablar un poquito más de cómo fue, cómo se sintieron después de escuchar esas palabras salir o de ver eso en ese informe. No, para nosotros no fue algo que viéramos como negativo, gracias a Dios, siempre lo vimos como una bendición. Y es que realmente cuando lo ves en perspectiva, el saber que es de alto funcionamiento, pues es un motivo de darle muchas gracias a Dios, porque los que son de otro, en el espectro, de otro rango, vamos a decir, pues tienen dificultades y tienen retos mayores. Y sabemos que los padres, o sea, yo soy una que me quito el sombrero frente a esos padres, porque sé que hay que tener mucha valentía y mucha fuerza, mucho empeño. Sé que es una situación muy difícil, pero gracias a Dios que siempre es el que da la fortaleza, pero en ese sentido él se ha desenvuelto muy bien. En el área personal, en el área social, ha crecido mucho, también en la escolaridad le va muy bien, es un estudiante con mérito cada año, gracias a Dios, o sea que él ha tenido un desarrollo muy bueno en ese sentido, y los detalles que vamos a decir que podríamos seguir trabajando son muy mínimos en ese sentido, por lo que como que no sentimos que el proceso ha sido como tan traumático. Okay. Sí, es algo como que requiere mucho esfuerzo y mucha constancia, eso sí. Y sobre todo confiar en el Señor, tener fe y que el Señor te va a renovar las fuerzas, porque es agotador en el sentido de la constancia, como te digo. Pero lo hemos visto como una bendición, nunca de que nos sentamos a llorar y a creer que el mundo se estaba acabando. Bueno, gracias a Dios. Es que se dieron varias situaciones. Por ejemplo, nosotros no recibimos una noticia de golpe, sino que como años antes del diagnóstico teníamos una sospecha, comenzamos a investigar. Claro. Entonces ya nosotros teníamos una idea de, bueno, si es autista es de alto funcionamiento. Entonces aquí vamos a tener este reto, pero esto no lo vamos a tener. Entonces el día que nos dieron la noticia ya definitiva fue más bien una confirmación. Y nosotros... Claro, porque ya ustedes estaban viendo las señales. Exactamente. Y también sabíamos que sí conllevaba esfuerzo, específicamente como decía Jenny, en las cosas que toman tiempo trabajarlo. Por ejemplo, él le daba... En un tiempo le daba terror cruzar la calle, o si él veía un carro, entonces trabajar ese tema y que él lo superara nos costó a nosotros como 1 año y medio. Para que él pudiera sentirse cómodo. Sí, continuamente, y haciendo las cosas poco a poco, así como si fuera subiéndole un 1%. Por ejemplo, en ese caso yo lo tomaba de la mano y con un carro encendido me paraba al lado de él con el carro, y así él fue poco. Wow, o sea que ustedes, eso se llama técnicamente, ustedes estaban moldeando esa conducta hasta que llegara la conducta de cruzar la calle de manera independiente, sin ningún tipo de miedo. De terror. Wow. Y bueno, en ese caso, fue como uno de los obstáculos que tuvieron que superar. Y actualmente, Joseph, un niño adolescente, que ya conoce su
diagnóstico? ¿Qué obstáculos está presentando ahora? Bueno, él está en como la etapa, autista de alto funcionamiento, como ustedes dijeron. él está en la etapa de la adolescencia y sabemos que no solamente para alguien con condiciones así psicológicas es un poco difícil, sino que también para cualquier neurotípico es una etapa complicada, Sí. por las cuestiones hormonales, el mismo hecho de que está la construcción de tu personalidad, quién yo soy, hay como un poquito de confusión en esa etapa, pero fuera de eso, yo pienso que él es muy maduro y la dificultad que se le presenta a veces es que los temas que le interesan a él son muy diferentes a los de sus iguales, a los de otros adolescentes, entonces se dificulta la comunicación y también que él tiene que desarrollar un poquito la escucha activa porque como tiene tantas ideas en la cabeza, pues entonces bombardea a veces con tantos datos, le gusta mucho la ciencia, le gusta la historia, le gustan las matemáticas muchísimo y los temas políticos, por ejemplo, es algo que cuando él comienza a hablar de ellos, pues los que son de su edad, que no están interesados, como que se van apartando poco a poco. Entonces es un proceso en ese sentido de lo social. También ahora, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, tú lo mencionaste, lo de él bombardea así rápido con palabras. Si te va a decir algo, él te dice un libro de eso. O sea, es un libro. Entonces, ahí lo hemos tenido que sentar con él. Yo me siento y le digo, mira, ok, yo te voy a hacer una pregunta, pero tú me la vas a responder en una oración, una nada más. Y después tú esperas que yo te pregunte para tú seguir dándome información. Dame la información por parte. Porque él, si él investiga de esta mesa, él me va a dar hasta todos los datos mínimos, sí, y extenso. Y entonces esos son los puntos que hay que ir trabajando, que a veces se subestima eso, como bueno, pero déjalo que él es así, pero la verdad es que nosotros entendemos que hay que tratar de que él pueda como interactuar bien con las personas neurotípicas, porque son la mayoría, y entonces eso es algo que hemos trabajado desde hace mucho. Yo le digo, mira, no podemos adaptar el mundo a ti. Y entonces tú vas a tener que trabajar para adaptarte al mundo. Entonces no es que nosotros tratamos de volverlo a él lo que no es, pero sí que se pueda adaptar. Claro, y creo que como padre hasta doloroso poder decirle esas palabras a su hijo, porque lo que uno quiere es que él se pueda expresar, él pueda decir sus ideas, entonces es como quien dice una limitación entonces que le estamos poniendo. Pero ustedes como padre, y también creo que todos quizás que nos están escuchando, quizás tienen niños neurotípicos o quizás tengan niños con discapacidad, pero estamos buscando que haya más inclusión en la sociedad dominicana, en los colegios. ¿Qué ustedes como padre de un niño con autismo le pudieran decir a otros padres, niños neurotípicos que quizás se vayan a topar al momento cuando vayan a la escuela con niños diferentes? ¿Qué le pudieran decir? Bueno, yo entiendo que la comunicación es clave. Hay que tener una comunicación de doble vía siempre con la directiva de los centros educativos, para así cualquier inquietud, cualquier situación que se dé, siempre tiene que haber esa capacidad de que te escuchen y tú también puedas externar tu situación o tu queja. Porque sí se dan situaciones donde los niños sufren bullying, los discriminan, los rechazan, todo eso sí es real y tiene que haber una concientización en ese sentido. Es bueno también que los centros educativos den charlas, que eso ha ayudado mucho. Sí. Él incluso se encargó él mismo por iniciativa propia
de informar a los compañeros de su curso y a las maestras qué es el autismo, Me encanta. cuáles son las condiciones, cómo detectarlo. O sea, él le dio un cursillo y fue muy bueno, porque luego de eso el ambiente cambió, como que ya lo entendían un poco más, había un poco menos como de oh, pero qué raro, ya lo veían como con un poquito más de aceptación en ese momento. Sí, Qué valiente de su parte. esa parte de que se conozca más del tema, porque lo que yo he visto que pasa es como que a veces se piensa, bueno, pero si él tiene esa condición, que lo pongan en un colegio especial donde solamente haya niños con esa condición, pero realmente no es el caso. Lo que a ellos les conviene es estar en un ambiente normal, Claro. para que puedan incluso superar las dificultades que tienen. Y mencionar también que para cualquier joven o cualquier niño, pero especialmente para un joven con esa condición o un niño que sea autista, cualquier episodio que pueda pasar en la escuela es algo que puede marcarlo. Entonces, algo que puede parecer como un relajo o algo bueno, pero no es tan... están haciendo algo como más grande de lo normal, y realmente no es así. Entonces, tener en cuenta eso. Es como una mezcla difícil, porque tampoco digo que se cambie el mundo entero para ellos, pero sí ser como un poquito condescendiente con eso, que ahí yo veo que hay un reto. Claro, y la tolerancia que tanto en este momento estamos hablando. Y creo que eso es producto de los beneficios de ustedes poder abrir y sentarse con Joseph, de contarle el diagnóstico. ¿Cuáles son otros de los beneficios que ustedes han visto en Joseph, de él saber que tiene autismo? Particularmente yo he visto que se ha reforzado mucho la confianza y el autoconocimiento. Entiendo que él lo integró mucho a lo que es su temperamento, a lo que es entenderse más y por qué yo soy diferente y pienso diferente y me comporto diferente a los demás, y no sentirse como yo soy como una especie de extraterrestre en este lugar, en esta tierra. Pero sí siento que ha sido muy importante en su proceso de crecimiento, y vale la pena, sí, vale la pena. Sí, es así. Yo recuerdo que en los primeros días que ya le dijimos por completo, o la última etapa, porque fue por parte que le fuimos dejando saber su condición, yo le hacía como ejemplo, yo le ponía el de las personas como yo, que soy zurdo, no soy derecho. Entonces yo le dije, mira, en el mundo la mayoría de las cosas están hechas para los derechos, y entonces nosotros los zurdos nos adaptamos. Entonces, así mismo, tú tienes una condición de Asperger, de autismo, y la mayoría de las personas son neurotípicos. Entonces tú vas a ir entendiendo esa diferencia y te vas a ir adaptando. Y entonces él, por ejemplo, las ironías, los dobles sentidos, sarcasmo. Exacto, eso él comenzó entendiéndolo de una manera como muy teórica. Cuando se lo explicamos, bueno, pues entonces ya él incluso preguntaba. Él decía, ¿eso es en el sentido figurado o literal? Y así se fue, pero ya eso incluso, yo creo que ya él lo hace intuitivamente, ya no es un asunto, pero así comenzó. Ok, o sea que le ha encontrado mucho beneficio el poder saber que tiene autismo. ¿Y ustedes qué le dirían a Jenny y a Edward, que estuvieron sentados recibiendo ese diagnóstico? Y también, ¿qué le dirían a esos padres que quizás hace poco lo recibieron el diagnóstico, o quizás están viendo como esas señales en su hijo? Bueno, yo les diría que es una oportunidad. Yo le comento mucho a mi esposa, a Jenny. Yo le digo, bueno, hoy en día la gente dice, yo soy un
coach. Yo soy y me siento orgulloso de haber llevado a estas personas a superar tal cosa o a superarse. Bueno, pues así mismo también con los hijos es una oportunidad para uno trabajar con ellos y llevarlos hacia adelante. Eso no es una noticia que uno se le va a caer el mundo. Sí hay que reorganizar y reordenar prioridades, porque criar a un hijo con autismo, si hay que decir una lista de palabras, la número 1 es tiempo. Eso requiere tiempo y esfuerzo, prestar atención, trabajar con paciencia y trabajar con calma. Entonces esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Ellos tienen la capacidad de superar prácticamente todas esas cosas y adaptarse, pero requieren que se le tome de la mano y con paciencia irlo llevando por un periodo largo de tiempo. Y los resultados después son muy gratificantes y que valen la pena. Yo les diría ¿Y usted, mamá? que no tengan miedo y que sin importar en el espectro en que se encuentren, siempre tengan mucha fe. Fe en nuestro Creador, pero también fe en lo que sus hijos pueden lograr, porque por eso yo admiro mucho a María Montessori, porque María Montessori trabajó con personas discapacitadas y nunca los vio como seres inferiores, como seres que no podían lograr cosas, como que no podían desarrollarse, sino todo lo contrario. Toda persona tiene un potencial que desarrollar de acuerdo a sus capacidades y a sus habilidades. Entonces, nosotros como padres somos los primeros que debemos confiar y creer en nuestros hijos, en que ellos pueden, en que ellos tienen ese potencial, pero que necesitan de nuestro empuje, de nuestro apoyo, porque solos no van a poder. Les diría eso. Pues muchas gracias. Creo que no solamente ha sido algo edificante para quizás las personas que están escuchando, sino también para mí, por escuchar su fortaleza y su esperanza durante todo este proceso. Creo que a nosotros nos toca ser un poquito más flexible y abierto como sociedad, como mundo. Creo que es algo que muchas veces se ve como en el diagnóstico, que son un poquito inflexibles, son cuadraditos o algo así, pero creo que estamos viendo un cuadrado más grande que nosotros le estamos poniendo, a donde ellos se tienen que adaptar a todas estas cosas que nosotros tenemos, porque son diferentes. Exacto. Más que nosotros abrirnos, ¿verdad?, a esas diferencias. Gracias a todos los que sintonizaron este episodio, y si aún no te has suscrito en la plataforma donde estás escuchando este podcast, hazlo ahora. También sería de mucha ayuda si dejaras alguna reseña en cualquiera de estas plataformas. Sigamos dando mente a temas como estos.